1926 a Nicaragua para pelear junto con los liberales y con el apoyo de México contra el régimen norteamericano. Sí, claro, así es como maneja Estados Unidos. Creo que hasta la fecha, hoy en el 2010, sabemos que Puerto Rico, aunque sea un país independiente y sea Puerto Rico, tiene gran influencia en Estados Unidos. Claro, y es porque le da capital a Estados Unidos. Sí, es esa política expansionista de los norteamericanos. Y realmente en ese momento, como ya vimos, lo podían hacer porque económicamente estaban en el tope. Ahora también, si vamos a hablar de este periodo entre guerras, es importante saber que Estados Unidos fue una potencia que subió tan rápido y tan alto que todo lo que sube tiene que bajar. Sí, y ahí se la Gran Depresión. La Gran Depresión del 29 que le pegó durísimo y que no solo, sí, el conocido Jueves Negro, y que no solo fue en Estados Unidos, que si bien a ellos les afectó pues, mayormente, fue también a nivel mundial. Tuvo consecuencias a nivel mundial, como podemos recordar la última crisis, ¿no? Del 2008, que bueno, uno de los grandes afectados fuimos nosotros. Y volverse en el mismo lugar, ¿no? Digamos que simplemente Estados Unidos, en ese país americano es donde se concentra el poder, se concentra la economía. Pero lo que haga Estados Unidos le va a afectar al mundo entero por ser potencia mundial, por ser la potencia sí, claro, ¿no? Y también porque hay que recordar que en Estados Unidos llegaron migrantes europeos que se estaban saliendo de la guerra, estaban huyendo de la guerra. Entonces ellos fueron los que empezaron a elevar la economía de Estados Unidos y pues obviamente afectar. El famosísimo American Dream, a todo lo que da. Y sí, todos que llegaban a Nueva York y el gran símbolo de Estatua de la Libertad, etcétera, etcétera. Bueno, claro, todos pensaban que era perfecto, pero había muchas cosas por debajo del agua. Entre esas, pues era como mucho el rollo de la delincuencia, por ejemplo, el conocido caso de Al Capone y el día de San Valentín, sangriento, sí. O sea, también no era una sociedad perfecta. Lo que pasa es que pues se hacían ver así y el gobierno pues fomentaba que se vieran así. Pero tenían como, o sea, no todo fue un país pacífico y poderoso. Era el Edén americano. Claro. ¿No? Claro, pero ¿qué pues, eso? No puedes idealizar algo. Lo puedes idealizar, pero siempre con los pies en la tierra, ¿no? ¿Qué cosas son posibles y qué cosas no son posibles? Y también hay que recordar que en ese momento en el continente europeo se sufría una presión social, una deuda por todos los países porque estaban recuperándose de la guerra y unos tenían que pagar deuda. Y después viene la caída de Estados Unidos en la economía del Jueves Negro. Entonces, pues ahora sí que podemos decir que fue un país que vivió un mundo que vivió en crisis. Sí. ¿No? Donde se deprimió totalmente en una presión económica, social, política, y donde a partir de este momento se empiezan a dar hechos sumamente importantes de mucho peso para iniciar una Segunda Guerra Mundial, que se da tiempo después, pero que empiezan a ser factores estratégicos para tomarle pretexto para iniciar este segundo hecho mundial. Sí, claro. No, y bueno, en cuanto a mandatarios en Estados Unidos, pues qué podemos decir con la nueva política de Roosevelt, que mucha gente pues le aplaude realmente esa idea de decir, ¿saben qué? Tenemos que tener un equilibrio, porque no podemos funcionar así. Sí. Sí, no. Sí, de hecho Herbert Hoover se quería reelegir, pero no lo dejó la sociedad norteamericana después de la Gran Depresión del 29. Bueno, y en cuanto a mandatarios de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también hay que recordar que es muy importante la subida de Stalin. O sea que en principio el de la ideología comunista, bueno, en general era Lenin, pero con su muerte fue que se vino el pique entre dos. No, y también fue por eso. Stalin y Trotsky. Y Trotsky, que de hecho fue exiliado y más adelante, mucho después, llegó aquí a México y aquí fue asesinado. No puede ser. Entonces, pues si podemos concluir algo, ¿con qué cerraremos este tema? Yo creo que también hay que resaltar que siempre se habla de Primera y Segunda Guerra Mundial, pero creo que es importante resaltar todos estos eventos del periodo entre guerras, esta década que fue importante y fue la que generó, porque se creía que la Primera Guerra Mundial iba a ser la única guerra que iba a haber. De hecho no se llamaba Primera Guerra Mundial, nada más se llamaba la Gran Guerra, ¿no? Porque pensaban que iba a ser la única. La única, y no es cierto. Perfecto. Andrea. Pues sí, o sea, ver que este nuevo movimiento social y político trajo muchas cosas, como que posteriormente todo el rollo de Hitler y que todos lo satanizan y no sé, como los campos de concentración y por otra parte los buenos de Estados Unidos y de Inglaterra. O sea, todo esto, estamos viendo realmente el trasfondo, de dónde viene todo. Que al fin y al cabo yo creo que seguimos pagando el precio de... Sí, ¿no? claro. Seguimos teniendo potencia, seguimos teniendo economía
inestable y sencillo, volvió políticas a caer malas. Claro. otra crisis grande en Estados Unidos y nos afectó a todo el mundo. No, y desde la Guerra Fría siempre se estuvo diciendo va a haber una tercera guerra mundial, una tercera guerra Claro, y mundial. es también eso, como el establecer como muchas ideologías que siguen vigentes, el socialismo que sigue China, que sigue en Cuba, por ejemplo, o sea, son cosas que fue en esa época en donde se consolidaron realmente y que pues estamos de acuerdo que todos los factores que hemos dicho son como fueron llenando el vaso hasta que hubo una cosa que pum, desató. La gota que derramó el vaso. Entonces tenemos Gracias. que ver a ver qué tal va por aquí en esta época. A ver A qué ver gota qué va a se- derramar ¿A qué el nos vaso. vamos a enfrentar? Pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Esto fue